Cuénteme una cosa, comandante, ¿usted gana sueldo por este puesto de ser el comandante del M-19? ¿Le dan sueldo a usted? Ni 5 centavos. Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. Están encerrados periodistas de Caracol en la Corte. Juan Carlos, ¿qué pasa? Gusanos, parásitos, ya viene M19. Y pues unos compañeros se metieron a la... Hoy, hace exactamente 53 años, nacía en Colombia uno de los grupos subversivos más importantes y relevantes en la historia del país. ¡Pueblo de Corinto! ¡Por la paz siempre! ¡Pero con dignidad! ¡Con respeto! ¡A un pueblo lleno de necesidades! ¡A un pueblo en lucha! Tanto fue su alcance popular que en las elecciones que acontecieron en el año 2022 lograron que uno de sus ex miembros fuera presidente electo en la mayoría del país, derrocando a la que fue desde el periodo Álvaro Uribe Vélez la fuerza política más grande de Colombia. Hoy, en lo que es uno de mis proyectos más ambiciosos, voy a recapitular los momentos más interesantes de este grupo guerrillero para que tú, los colombianos y las generaciones futuras que puedan acceder a este material conozcan la historia del grupo guerrillero más influyente del país. Queridísimo espectador, sea bienvenido. Gustavo Rojas Pinilla es uno de los temas que ya hemos tratado en este canal, no solo porque es una historia que vive gracias a nuestros abuelos, sino porque su impacto en la sociedad colombiana todavía se hace notar. Una de las consecuencias más próximas a la dictadura de 1953 fue el surgimiento de uno de los grupos guerrilleros más representativos de nuestra historia, pues aunque parezcan asuntos totalmente contrarios, son en realidad temas que tienen todo que ver. Resulta que, como tratamos en el video del general, después de su renuncia a mano de las jornadas de mayo, se instaura la Junta Militar y posteriormente el Frente Nacional. Algo presumo de la inconsistencia, fragilidad y malicia de los testimonios que nos llegan del pasado, con solo mirar cómo deformamos o se deforman los de nuestro tiempo. Rojas Pinilla se exilió del país y cuando es juzgado se determina que pierde sus derechos políticos, pero un juez se los devuelve en el año 1970. Este mismo año el general se lanza para su candidatura y arrasa con gran popularidad. Como teorías postulan, estas elecciones serían un fraude a favor de Misael Pastrana Borrero. Esto al encontrarse varias incoherencias al momento de las elecciones. La historia trasciende de esta manera. Las elecciones se llevan a cabo el 19 de abril. Había un gran debate popular entre la conservación del Frente Nacional a nombre de Pastrana, que había sido considerado durante mucho tiempo como un pacto entre élites sociales del país o la disolución y eliminación de este, con el poder popular de la Tercera Fuerza o Alianza Nacional Popular ANAPO, a nombre de Gustavo Rojas Pinilla. En principio, los medios de comunicación postulaban a Rojas Pinilla como el ganador la noche del 19 y la madrugada del 20, y varias personas como Óscar Alarcón, quien por cierto era un cronista que seguía las elecciones al pie, determinaron que en la madrugada, a eso de las 2 de la mañana, el ganador era el general. El entonces presidente Gerard Restrepo declara estado de sitio y detiene el conteo que se divulgaba a las masas por medio de la radio, además de dar la orden de que los colombianos debían cumplir un deber social e irse a dormir. Los ánimos se exaltan a los gritos de fraude. El rojaspinillismo amenaza con marchar sobre Bogotá. La televisión nos salva de otro 9 de abril. El presidente manda a dormir al país. El domingo, el general Gustavo Rojas Pinilla se acostaba como el nuevo presidente de Colombia, y en la mañana del lunes ya no lo era. Los anapistas respondieron de forma agresiva en protestas por todo el país, amenazando con desplazarse hasta Bogotá. Los guerrilleros tomaron por bandera lo que eran los colores del partido Alianza Nacional Popular y pintaron dentro de la bandera las letras y números M19 que vendrían a significar Movimiento 19 de Abril. Aunque ciertamente no empieza el movimiento por estos años, pero pues ya vamos a llegar a eso. Este es el punto de aflicción que separa las guerrillas antiguas a las modernas. Aunque antes del M19 habían varias guerrillas, estas tenían una vinculación fuerte a los partidos tradicionales y tendían a inclinarse a los afines de partidos y grupos que ciertamente los financiaban.
Aunque la vida del M-19 sea relativamente más corta que la de, por ejemplo, las FARC, aún con diferencia histórica de por lo menos 6 años, podemos notar que el M-19 tuvo movimientos muchísimo más relevantes que los que alguna vez ha tenido las FARC u otros grupos. El primer golpe del M-19 es histórico, pues su primer golpe tenía un significado más histórico, cultural y moral que bélico. El asunto empieza más o menos el 15 y 17 de enero del año 1974, cuando el M publica en las planas del periódico El Tiempo una imagen histórica de una amenaza pública que quedó grabada en la mente de los colombianos. Dice así: parásitos, gusanos, espere, M-19. Falta de iniciativa, parásitos, espere, M-19, dando así génesis a lo que sería el modus operandi de este grupo guerrillero, haciendo movimientos bélicos que tenían tonos de protesta social y que además contaban con cierto apoyo popular entre las masas. El movimiento fue una protesta de El Flaco Jaime Bategán Cayón, quien fue el líder y comandante del movimiento entre el 74 y el 83. Este fue miembro de las FARC en un periodo a quienes dirigió originalmente la idea, pero a la que fue declinada. En el 73, Batemán y Luis Oterón fundan Los Comuneros, quienes se disuelven en 1974 para dar abierta a la que oficialmente sería desde ahora el Movimiento 19 de Abril o M-19. El robo de la espada se pensó como un movimiento de principio ideológico. No querían dar un golpe que le doliera solamente a las fuerzas militares, querían un golpe que trascendiera, que se sintiera no solo en las élites bélicas del país, sino también en las élites sociales, también en el pueblo y ciertamente en la historia. No sería únicamente un robo, sería la obtención de un símbolo patrio y un golpe duro al tradicionalismo. En la mañana del 17 de enero se publica en los periódicos un mensaje que no tendría por qué llamar la atención, si no fuera por lo que ocurre después. Tal como la cuenta regresiva de un evento importante, se publica el último anuncio: ya viene el M-19. El líder del golpe, Álvaro Fayad, aprovecha la retirada de los visitantes a eso de las 5 p.m. para entrar, amenazar, romper el cristal, tomar la espada, vandalizar con la simbología del M en lugar y después huir con el arma histórica en un clásico Renault 6. Bueno, una campaña de expectativa, gusanos, parásitos, ya viene M-19. Y pues unos compañeros se metieron a la Quinta de Bolívar, la sacaron. El grupo se adjudica el atraco con una frase de Nelson Osorio: Bolívar, tu espada vuelve a la lucha. El grupo tomó una filosofía que se postula frente a una frase del Libertador que dice: no enviaré jamás la espada mientras la libertad de mi pueblo no esté totalmente asegurada. Esto pueden verlo en un discurso que les dejo en la descripción. Esto fue un golpe moral para la política colombiana. Uno se esperaría un ataque beligerante contra las fuerzas públicas y la población civil, pero esto era peor. Era un golpe a la moral y a la estabilidad del Estado, a quien el grupo demostraba incapaz de darle valor suficiente a sus símbolos patrios, y que además significaba un golpe social, pues la gente corría en afines del grupo desde este movimiento. Además de que allí entre las sombras el atentado se anunció y entre las vistas de todos se ocultaba una amenaza que no tomaba sentido sino hasta después del golpe. Sin que esto fuera un golpe propiamente complicado, fue algo sencillo, sutil, con estilo y humillante para las fuerzas públicas. Algo propio de un libro de Lupin o una película de atracos. Después de la huida en el Renault 6, la espada se deja en manos de un estudiante de ingeniería de la Universidad Distrital. Y después, por órdenes de Batemán, cae en manos del poeta conocido por el seudónimo de León de Grave, quien muere, y de aquí en adelante la ubicación de la espada se nubla un poco. Algunos en la embajada cubana en Panamá, luego en un baúl de un carro, luego enterrada en una finca en Cundinamarca y después recuperada, entre comillas, por el Ejército Nacional. Aunque teorías ciertamente creíbles postulan que el movimiento nunca entregó la espada y que ésta sigue vagando entre el país, aunque nada es ciertamente certero. El golpe que siguió cronológicamente en los hechos del M-19 es el robo al Cantón Norte del Ejército Nacional. Si el anterior golpe había sido ciertamente humillante, este lo es mucho más. Habiendo demostrado la capacidad de orden, planeación y, más importante, capacidad social, el M le quedaba demostrar su capacidad bélica y militar. Este golpe de película conlleva una planeación milimétrica propia de ejércitos altamente organizados. Esto comienza con el secuestro de Donald Cooper, gerente general de Colombia de Grupo Sears en el año 1975.
donde parte del dinero fue invertida en una compañía de venta de artículos médicos llamada Prodomedios, garantizando contactos, fachada y además solvencia económica al M-19. Bateman se reunió con el militante Arteaga, quien estaba en la cabeza de la empresa, para darle inicio a la que sería llamada Operación Cantón o Operación Ballena Azul, básicamente la toma del cantón norte de Bogotá del Ejército Nacional. Con 73 días de antelación, el grupo comenzó a taladrar un túnel en una casa que Arteaga compraría con fondos de la empresa. El golpe en cuestión empieza cuando el entonces ministro de Defensa del Estado colombiano, algo preocupado por la muerte del exministro Pardo Huelvas a manos de las autodefensas obreras, invita a, y cito, todo ciudadano debe armarse como pueda. El M-19 lo tenía claro. Durante 10 semanas mantuvieron la facha de la empresa. Arteaga llevó su vida natural como si nada mientras se llevaba a cabo las obras de excavación. El grupo era conocedor de la inactividad del cantón por lo menos en 3 días y esta sería su oportunidad ideal para llevar a cabo su segundo movimiento importante. Para la noche del sábado 30 de diciembre de 1978 había llegado a la bodega. Sin afán tomaron 10 armas y se retiraron. Para la mañana siguiente continuar con el golpe, donde robaron 400 armas más. Y siguieron hasta la mañana del 1 de enero de 1979, donde según cifras oficiales se robaron más o menos 4.076 armas. Todo esto lo puedes leer en un artículo del Tiempo que te dejo en la descripción. En ese entonces el M-19 dio un golpe mediático del nivel de los anuncios del robo de la espada. Publicó un panfleto informativo el 2 de enero de 1979 que dice: todo ciudadano debe armarse como pueda. Esto citando al ministro. Y así lo hicimos, 5.000 armas para el pueblo. Apenas con este panfleto informativo es que el Ejército Nacional se da cuenta que ha ocurrido el robo en el cantón. En un accionar fugaz capturan a algunos de los implicados y además recuperan muchas de las armas. Y aunque los bienes materiales se pudieron reponer, el daño moral y de imagen ya estaba hecho. Un grupo desarmado de subversivos había logrado evadir y robar al mismo Ejército Nacional, además de divulgar en tono sarcástico y de burla su logro. Otro golpe popular del M-19 usando su modus operandi con informes populares, burlones y humillantes para la fuerza pública. A mi punto de vista, entre este golpe y el anterior hay elementos que resaltar que nos dejan ver una transformación del enfoque de la guerrilla. Mientras que los anteriores golpes tenían un sentido cultural, un cierto tono de protesta y una vista bastante popular, sin el uso de elementos de violencia que tanto caracterizaban y se les criticaban a las otras guerrillas. Este golpe nos da a la vista un ejército armado, que ya no pretende humillar al Estado con planes complicados de ejecución simple, sino que pretende imponer su poder con armas y además quiere darse no solo a una vista nacional, sino que a una más bien internacional. Antes de hablar de la toma y secuestro es importante hablar del lugar en cuestión, pues aquella residencia ubicada en la carrera 30 con calle 46, además de ser actualmente casa de la Embajada Dominicana, por allá en los años 50, cuando todavía estuviéramos en la dictadura militar, el general Rojas Pinilla, quien es el desencadenante de todo el movimiento del M-19, vivía en aquella residencia. Entonces, además de ser un punto diplomático internacional, era un punto de valor histórico para el grupo guerrillero. Así como con el robo a la espada, el movimiento fue ciertamente fugaz. La conocida Operación Libertad y Democracia fue encabezada por Rosenberg Pavón, en quien no vamos a enfatizar mucho, pero si les interesa el asunto, Pavón relató muchos de los hechos en 2 libros. Así nos tomamos la embajada del año 1984 y Soy el comandante 1 en el año 1980. Como relata un artículo bastante detallado del diario El Tiempo, 12 personas llevan a cabo un partido de fútbol en frente de la Embajada Dominicana, donde se estaba llevando a cabo una celebración por la independencia del Estado caribeño. Más o menos entre las 12 y las 2:15 llega a la embajada un Renault 4 donde estaba alias Chiqui Carmenza Cardona Londoño y el líder Pavón, quien encabezaba la operación, además de 2 personas más quienes juntos entraron a la embajada. Como cita Pavón, yo tenía la invitación que era una 9 milímetros. Entonces, frente a eso, ¿cómo me va a decir el guardia que nos siga? A las 12:30 se escuchó el primer disparo. Según la versión de Pavón, lo ocurrido fue lo siguiente. Yo estoy entrando y veo un man armado. Entonces la primera reacción fue tirarme al suelo. Y veo que el tipo también se tira al suelo. Me asomo y él se asoma. Disparo y él dispara. Me doy cuenta de que es un espejo.
Creo que esos fueron todos los disparos que di en toda la embajada. Las 12 personas que llevan a cabo el partido se armaron y también entraron a la embajada con ropas rojas y verdes. Y el fútbol era porque al frente estaba la Universidad Nacional. Entonces dijeron, pues se puede aparentar que vienen de hacer ejercicios en la Universidad Nacional, que están jugando basquetbol, que están jugando fútbol. Entonces nadie va a sospechar que ellos en las tulas están con el armamento. Dentro de las instalaciones, las personas más importantes y más aún rehenes eran el Monseñor Angelo Acerbi, nuncio apostólico del Vaticano, y los embajadores de Brasil, Venezuela, Costa Rica, México, Uruguay, Austria, El Salvador, Egipto, Guatemala, Haití, Suiza, Israel, Italia, Estados Unidos y por supuesto el de República Dominicana. Obviamente comenzó un enfrentamiento armado, una respuesta a intercambio de disparos entre los militantes subversivos. Esto se cobró la vida de Camilo, guerrillero más conocido como Carlos Arturo Sandoval, y se dieron por heridos a Pedro Oliveiros, el guardaespaldas del embajador yanqui, el encargado de los negocios de Paraguay, Oscar Orostiaga, y 2 civiles más. Ese mismo día, la confusión y el enfrentamiento entre los guerrilleros y las autoridades dejó al único muerto de la operación, que duró más de 60 días. Entre la locura empezaba el plan de escape. Este se había fundamentado en el rumor de la presencia de túneles secretos en la casa que en algún momento fue del general. Usando a los embajadores, los militantes comenzaron a meter presión a las fuerzas públicas. Virgilio Lovera, embajador venezolano, clama desde dentro: aquí puede ocurrir una matanza, cosa que también hacía Ricardo Galán, representante de México, que declaraba en voz alta: pido que se retire la fuerza pública como la única forma de que se nos garantice la vida a la que estamos aquí. Por incidentes en la Universidad Nacional ya había bastantes periodistas que llegaron al lugar para registrar obviamente la noticia, que en horas se convirtió en primicia mundial. El golpe que hacía Colombia y a sus líderes pasó de ser humillación nacional a hacerlo de forma internacional. Los periodistas seguían la nota al pie de la letra, segundo tras segundo, y se iba convirtiendo lentamente en primicia. Para el presidente de ese entonces, Julio César Turbay, la mejor opción era la ruta del diálogo. Así que óigase bien que durante 61 días se mantuvieron como noticia principal, no solo en Colombia sino en grandes partes del mundo entero, los informes de la negociación con el gobierno Turbay, con el fin de la liberación de los capturados por el M-19. Aquí hay que aclarar que contra el M-19 se había llevado una guerra sádica, una que fue conocida como Guerra Sucia, que se cobró la vida de muchos de los militantes del movimiento y que además pondría al ojo público a dudar del accionar que el gobierno llevaba a cabo a vísperas de la seguridad democrática. Resaltar el hecho de los 311 presos políticos que tenía el gobierno nacional, pues una de las exigencias principales que llevaba a cabo el grupo militante era su pronta liberación. La negociación es como no de película. Frente al corte de las vías telefónicas, los guerrilleros exigieron que se enviara un walkie-talkie en manos de un periodista en ropa interior, cosa que Guillermo Franco Fonseca se ofreció a realizar, y así entregar el instrumento que sería medio de comunicación entre el canciller Diego Uribe Vargas y Pavón. La negociación fue uno de los mayores éxitos diplomáticos que yo resalto en la historia de Colombia. Ese mismo jueves 28 fueron liberados 13 personas, entre ellas 10 mujeres, un joven de 16 años y 2 heridos. El cuento se pone largo. La intervención de agencias internacionales como la CIA y la OEA, quienes lideran la entrega de los rehenes, la negociación concluyó no con el resultado esperado por el M, pero sí con uno muy bueno. Primero, los militantes irían a Cuba resguardados y protegidos por el bienestar de la negociación. Los secuestrados serían entregados y al grupo guerrillero se le darían casi $3 millones, según algunas fuentes. El arrastre popular del grupo fue tal que en el trayecto del aeropuerto El Dorado, cientos de personas salieron a gritar vivas al grupo con pañuelos blancos desde los techos de las casas, y muchos sonaban no solo en Colombia, como unos pocos subversivos habían puesto en jaque al Estado. Habían secuestrado a varios embajadores de distintas naciones y habían sido liberados entre ovación y con la libertad que cualquiera que camina hoy por las calles tiene. Una de las guerras más características del movimiento por allá en los años 80 fue la que se llevó a cabo en contra del Cártel de Medellín. Y aunque por superioridad numérica, armamentística, logística, monetaria y demás factores, el Cártel de Medellín
sería el rey indiscutible tanto en bajas como en imposición de poder, hay que admitir que al menos se dio una mínima lucha por parte de los guerrilleros, algo destructiva en contra del M y la población civil. Este momento histórico, recordado por muchos, empieza en la mañana del 12 de noviembre de 1991, a las afueras de la Universidad de Antioquia, cuando la hermana de los hermanos Ochoa, Marta Nieves Ochoa, es secuestrada a las afueras de la universidad, donde cumplía 6 semestres de economía. Se empieza en los adentros del cartel una suborganización algo mediática que tendría un solo énfasis: muerte a los secuestradores. Bueno, hágale, mijo, hágale. Eso. Sorprendidos quedaron los asistentes a la final del fútbol colombiano, pasado 1 de diciembre, cuando una avioneta sobrevoló el estadio Pascual Guerrero, dejando caer una serie de panfletos en los que anuncia la creación del grupo Muerte a Secuestradores Más. Según dice el documento, 223 capos del narcotráfico aportaron $9 millones y 2.000 hombres armados para combatir el secuestro. Ahí están más que avisados, hijos de su podrida madre. Cuando suceda un secuestro, van a ejecutarse tanto los delincuentes como los grupos guerrilleros. Algunas fuentes describen a este grupo como narcoparamilitar, y aunque su nombre habla de un general odio hacia los secuestradores, estos grupos narcotraficantes también cumplían la función de paramilitares. El énfasis de este grupo, o más bien movimiento, estuvo enfocado en atacar a las guerrillas como tal. De esta época de guerra no queda mucho por resaltar. A Nieves Ochoa la terminaron tirando a la trocha, sus hermanos tuvieron incansables esfuerzos por recuperarla, y en estos momentos tuvieron una ola de publicidad dirigida a la población civil. Los enemigos del movimiento Más no eran solo el M-19, sino también las FARC-EP y miembros del Partido Comunista y Unión Patriótica, partidos que de alguna manera tenían afines con la filosofía inicial de algunas guerrillas. El más recordado momento fue la persecución, genocidio y crimen de lesa humanidad contra el partido político Unión Patriótica o UP, quienes fueron no solo perseguidos, asesinados y constantemente atacados por sus ideales, sino que se vieron forzados a emigrar y en consecuencia a hacer que su partido desapareciera. ¿Cómo se enteró usted de No, es que me acabo de bajar del ejecutivo, yo iba para la Universidad Javeriana y acabo de ver el carro, yo pensé que era un accidente automovilístico y entonces acabo de ver esta cosa tan terrible. Así que yo le pido al país, le pido al presidente Samper, a quienes tienen que ver con la justicia en Colombia, que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda y que no quede este crimen impune como el de tantos hombres justos y valientes que han peleado en este país. La historia y crimen contra Lupe es un asunto que dejaré para otro día, pero es algo que definitivamente le voy a echar el ojo. En fin, después de varios secuestros, más o menos 500 muertes, el MAS logra capturar a algunos de los perpetradores del crimen de los Ochoa, y en negociación con el militar y dictador panameño Oscar Torrijos se llega al acuerdo de liberación para Nieves Ochoa. Pizarro es, a distinción de los otros líderes del movimiento, uno que suena mucho, no solo porque fue candidato altamente popular, ni tampoco por haber sido perseguido y asesinado por la misma razón, sino por los golpes de estrategia social y militar como este, donde se demuestra otra vez lo que un grupo con alta capacidad de orden, apoyo mediático y además bien comandados podían hacer. Conciudadanos, nos reunimos en medio de una crisis cautivante. En nuestras manos está el caos. Es decir, el desafío, la pregunta. Esta crisis y la crisis en la administración de la crisis nos ha involucrado a todos en el conflicto. Y desde esta situación excepcional, la búsqueda se torna implacablemente colectiva y nacional. Por fortuna, las opciones autoritarias, oligárquicas, excluyentes, ya no nos alcanzan. En su quiebra definitiva, se esconde la salvación de Colombia y el nacimiento de una nueva fase histórica basada en el consenso y la justicia. La Operación Garfio, como le dijo el Ejército Nacional, fue un operativo donde los miembros del ejército tenían la intención de recuperar y desplazar a las fuerzas del M-19 del campamento La Libertad en Yuralmes, Corinto, Cauca. Después de que los líderes del M estuvieran en Cuba para instruirse sobre la guerra, estrategias y golpes, se dan dos momentos importantes: el asalto a Corinto, Cauca en el año 1984 y el asalto a Miranda, Cauca por el mismo año. En estos momentos se dio una baja importante.
Carlos Toledo Plata, médico y cofundador del movimiento, muere. En respuesta a esto, el movimiento asalta Yumbo, Valle del Cauca. Esto desencadenó un acuerdo de cese al fuego entre el entonces comandante Iván Mario Ospina, sucesor de Batemán, quien murió en un accidente aéreo en el Darién panameño en abril del 83, y el Estado colombiano encabezado por el presidente Belisario Betancur en los acuerdos de Corinto, Obo y Medellín. Con el líder de la batalla, Carlos Pizarro León Gómez, herido en Yumbo, establecen campamento en Yuralmes por un tiempo. El presidente Betancur entonces aprovecha la oportunidad y ordena el inicio de la operación Garfio. La batalla de Yarumal fue esencialmente un momento político y militar que ocurre muy cercano a la firma del acuerdo de tregua y de paz y de inicio de una propuesta de diálogo nacional. Se trató de un intento de asalto de lo mejor de las fuerzas militares colombianas, con batallones especializados y fuerzas especiales, a una zona campamentaria donde no habíamos más de 200 guerrilleros, hombres y mujeres, al mando de Carlos Pizarro en Corinto, Cauca. Y eso marca un giro absolutamente estratégico en la guerra en Colombia, porque es la primera vez que se hace de manera exitosa una defensa de posición. Evidentemente fue una desproporción en relación a las pocas bajas del M-19 y a las numerosas que tuvo el ejército colombiano. Antes de esto, Betancur y Ospina se habían reunido en México. Cuando Betancur vuelve, se da pie a la operación, lo que hace que muchos guerrilleros consideren a Ospina como traidor, y posteriormente se le diera el comando del grupo a Fayad. Con anterioridad, Pizarro anunciaba la operación a sus compañeros y comienza sus estrategias de protección. Primero, al propio estilo del ejército europeo, cavan trincheras en zigzag que les facilitarían la movilidad y protección. Tenían tubos de PVC disfrazados de lanzacohetes, troncos que simulaban cañones y un fusil por cada 3 combatientes que se tenían que rotar porque no daban más. El ejército intentó atacar por la parte alta, pero un grupo de 10 hombres dirigidos por Efrén lograban contener a los más de 140 militantes del Ejército Nacional. Algunos campesinos lograron transportar de aquí a allá suministros que llegaban desde fuera. Llegaron más o menos 2 arrobas de explosivos, 600 cartuchos por cada combatiente y comida en abundancia. Mientras el comandante del ejército iba por refuerzos a Caquetá, se suspendieron las operaciones brevemente, pero cuando se dio anuncio del reinicio de las acciones bélicas, se ordenó el bombardeo. Comunicación que fue interceptada por el M e hizo que en consecuencia se desplazaran 300 metros, salvando a todo el comando de la muerte, sin resultar en baja alguna para los guerrilleros. Luego se ordenó el ataque por helicóptero a una cercanía de 500 metros, otro esfuerzo en vano por parte del ejército, pues los revolucionarios se las arreglaron para averiar todos los helicópteros. En total, 21 días en los que 4.000 militantes altamente preparados no pudieron con 280 subversivos que no tenían ni superioridad en armas, ni numérica, ni en preparación. Hombre, ni siquiera superioridad logística, pero que a punta de voluntad obligaron a uno de los mejores preparados ejércitos de Latinoamérica a replegarse. El movimiento 19 de abril y su batallón Colombia mantuvo sus posiciones hasta el final y obligaron al ejército a firmar un cese al fuego el 7 de enero del año 1985. En este año se llevó a cabo la operación Oiga Caleño Vea, donde se da de baja Ospina y causa entonces el momento más emblemático del movimiento 19 de abril. Otro hecho a resaltar es el asesinato de Fayad, líder emblema mediático y recordado del M-19, quien es asesinado un día después de reunirse con Luis Carlos Galán. El asalto se da a las 7:30 p.m. del jueves. Fayad se defiende con armas y se da de baja a la mujer de Harold Raúl Rosero Polo, compositor y líder de la orquesta que daba resguardo a Fayad en Bogotá. Dicen algunas fuentes que Fayad se le había capturado vivo por el GOES, pero que la policía le dio de baja después de su captura. Fayad murió el 13 de marzo de 1986 y entonces toma el comando el líder emblema del movimiento en los años 80, Carlos Pizarro León Gómez. ¡Pueblo de Corinto! ¡Por la paz siempre! ¡Pero con dignidad! ¡Con respeto! ¡A un pueblo lleno de necesidades! Este atentado es el más representativo del movimiento. Es más, si le preguntas a alguien qué recuerda del M-19, probablemente te diga que la toma del Palacio de Justicia. Por eso no quiero profundizar mucho en el asunto de cómo transcurrió, pues creo que a diferencia de otros golpes, este es en realidad bastante más mediático y sonado en la historia del país.
Igual, como recomendación, si desean saber más de este pedazo de historia, hay un podcast bastante completo llamado Arcanos y Reyes. Les dejo el link en la descripción. Hoy solo vamos a enfatizar en el golpe de forma superficial, sin dejar de explicar algunos de los hechos más relevantes. Se destaca como antecedente la negociación con el presidente Belisario Betancur y el incumplimiento del jefe de Estado de los recientes acuerdos de Corinto, Obo y Medellín. Además del reemplazo del liderazgo, bajando del cargo Ospina y poniendo a su nombre a Fayad, quien es el líder de la operación, que desde entonces sería llamada Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, y realizada por el comando Iván Mario Ospina, que se llevó en nombre del militante asesinado en Cali. La operación, como es característica del movimiento, conllevó una planeación. Lo especial es que el Estado colombiano era consciente de que la operación se iba a realizar. El drama aquí es que el Estado no tuvo mayor esfuerzo y reparo en realizar la defensa del Palacio de Justicia. Es más, por los recientes cambios de esquema de seguridad se dejó la ruta abierta para que el evento ocurriera. Muchos asumen que el Estado tenía la intención de encerrarlos en el Palacio de Justicia, o que en realidad había asuntos sensibles dentro del palacio que comprometieron la seguridad de algunos grupos de Estado o directamente los extraditables del cartel de Medellín, pues en las instalaciones asaltadas se llevó a cabo las respectivas investigaciones relacionadas con la aprobación o no del decreto que permitiría la extradición de los narcotraficantes hacia Estados Unidos. Entre las 10:30 y las 11 am, 7 personas armadas del M-19 entran con vestimenta de civil. 7 guerrilleros comandados por Alfonso Yaquín e Irma Franco, vestidos de civil y armados, ingresaron al Palacio de Justicia. Eran las 11 de la mañana. Luego de tomar posiciones, por teléfono dieron vía libre para que Luis Otero y Andrés Almarales, junto con otros 27 guerrilleros, irrumpieran en 2 camiones provenientes del barrio Calvo Sur y dieran inicio a la toma que pretendía hacer un juicio popular al presidente Belisario Betancur. 2 de los guerrilleros del M-19 se ubicaron en la Secretaría del Consejo de Estado, 2 en la Secretaría de la Sección Tercera, 2 en la cafetería y una mujer en el 4º piso. Posteriormente entraron 28 miembros del M-19 por medio de 3 vehículos usando como entrada el parqueadero, además de los disparos allí ejercidos. La batalla fue sangrienta entre ambos. La operación de retoma del ejército es históricamente polémica, pues se presume su culpabilidad en la provocación de uno de los incendios, el fuego indiscriminado o su responsabilidad en la muerte de algunos de los miembros de la corte. El hecho más obvio fue la necesidad del Estado de ignorar lo que ocurría hacia el público. En la plenitud del atentado se transmitió un partido entre 2 equipos en el Campín, desde donde se podían escuchar los cañonazos perpetrados por el Ejército Nacional, además del obvio uso excesivo de la fuerza frente a la consideración de la presencia de civiles en la instalación. Estos hechos nos hacen creer que las intenciones del Estado trascendían la retención del grupo guerrillero y más bien se enfatizaban en la destrucción del palacio o sus funcionarios. Una evidencia que se expone es la que da la ONU en el reporte del Informe Anual de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos y derecho internacional humanitario en Colombia, año 2006, donde dicen, y cito: este informe reveló la comisión de graves crímenes por parte de los guerrilleros y de miembros de la fuerza pública que allí se enfrentaron. Asimismo, se detuvo a un ex coronel a quien se imputaba la desaparición forzada de 2 personas que salieron con vida del palacio. Insisto, si desean saber más de la toma pueden escuchar Arcanos y Reyes, o si desean pueden hacerme saber que les gustaría un video de este asunto y yo con mucho gusto lo realizaré. Acercándome a la conclusión, quiero resaltar el proceso de paz, que empujó al Estado a aceptarlo y, más importante aún, qué pasó después del proceso y la desmovilización del M-19. Después del intento con Belisario Betancur en el año 1984 y posteriormente la toma del palacio, se inician diálogos de negociación entre el M-19 y el presidente Virgilio Barco. Esto se dio en medio de una época mucho más opaca del M-19. Sus líderes insignia en los últimos años estaban muertos, ambos asesinados por el Estado. Primero Ospina, asesinado en Cali, además de que había ocurrido la reciente muerte de Fayad en misteriosas circunstancias. Vimos que hay un comportamiento nuevo y un comportamiento más cercano a este proceso por parte de las Fuerzas Armadas, los partidos políticos y el gobierno. Creo que estamos empezando a configurar una nueva realidad en Colombia, en donde de verdad se puede imponer para los colombianos, o se puede encontrar para los colombianos un modelo de pacto para la solución de sus diferendos. Entonces creo que estamos avanzando, tenemos confianza plena de que la coordinadora se va a sumar en ese proceso,
porque es muy difícil hoy, en Colombia, al borde de la guerra civil, negarnos a dialogar y negarnos a encontrar la solución colombiana a nuestros propios conflictos. Es un tiempo nuevo y es un tiempo indudablemente mucho más esperanzador que el que tuvimos en el periodo anterior. Pero si bien no desconocemos los enormes avances que nos entregó las negociaciones con el gobierno de Belisario Betancur y el proceso del diálogo vivido en aquella época. Con el cambio de gobierno, tanto en el país como en las líneas del M-19, se abría la posibilidad real a un diálogo que concluye con el episodio de la violencia del Estado contra el M-19. Entonces la forma que encontró el grupo divergente de generar presión fue la persecución y secuestro de Álvaro Gómez Hurtado el 29 de mayo de 1988. Esto generaría la presión suficiente para que se empezara la Asamblea Constituyente y además los diálogos con el M-19. La Constitución de 1991 es uno de los hechos más relevantes, uno de los pocos periodos de unión constitucional que vivimos en Colombia, con la apertura de diferentes mesas de diálogo y además de un cambio necesario en la Constitución, dando paso abierto tanto a la libertad de culto como a diferentes ámbitos de liberación social que en Colombia no se habían adoptado en el debido tiempo. Gracias a una propuesta del senador Álvaro Leiva, hoy embajador internacional del gobierno Petro, se iniciaron las mesas de diálogo el 10 de enero de 1989. Leiva produjo una declaración conjunta firmada por Rafael Pardo, Reinaldo Gari, Ricardo Santamaría, Eduardo Díaz y como invitada Diana Turbay, periodista e hija del expresidente Julio César Turbay Ayala. Esto generó como respuesta del grupo un comunicado de cese al fuego, concluyendo con el acuerdo político el día 9 de marzo de 1990. Dando fin a la vida beligerante del M-19, pero dejando vía abierta a su vida política. Esta vida política generaría un resurgimiento de la izquierda colombiana, de los afines poco tradicionalistas y de la extensión de varios partidos no relacionados al liberal y conservador, micropartidos que se fortalecieron con la Constitución del año 1991. Aquí llega otro periodo importante en la vida política del M. Aunque es válido resaltar diferentes hechos, también me concierne resaltar algunas de las candidaturas y sus resultados ciertamente favorables que darían al M-19 una acreditación social que había perdido después de la toma del Palacio de Justicia. Antonio Navarro Wolf, hombre insignia de las elecciones de 1990 por parte del M-19, resultó en el tercer lugar, únicamente superado por el ex secuestrado por el M-19 Álvaro Gómez Hurtado y por el liberal César Gaviria, quien se llevaría la victoria posterior. También se resalta la campaña de alcaldía de Bogotá, a la que se lanzó el entonces líder del M-19 Carlos Pizarro León Gómez, quien con unos pocos días de campaña logró hacer más o menos 70.000 votos de los más de 900.000 que en ese entonces llevarían al nuevo alcalde de Bogotá. La Alianza Democrática M-19 se convirtió en corto en la segunda fuerza política del país, teniendo hueco incluso en la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy debemos proyectar ese espíritu hacia el mañana, contagiar al país de la euforia de quienes, manteniendo siempre nuestro perfil y nuestras ideas, colocamos los intereses de todos los colombianos por encima de las verdades propias. Usémosla como la herramienta vital para que el cambio político se consolide y los hechos del futuro no contradigan el júbilo renovador que hoy nos acompaña. Además, logremos y consolidemos la paz. Que sea para todos los colombianos una paz real, digna, justa y duradera. Las FARC y el ELN hicieron falta y siguen haciendo falta aquí, abajo, para hacer una paz donde la vida siempre florezca. Con estas grandes demostraciones de fuerza pública y popular, los hilos del poder comenzaron a maquinar la persecución y destrucción del M-19 como partido político. Lamentablemente esto le costó la vida al desmovilizado, nada protegido, pues se le había cambiado el esquema de seguridad, político activo y altamente popular Carlos Pizarro León Gómez el 8 de marzo de 1990 en un vuelo. Los perpetradores del crimen son altamente buscados y además nunca se dio con el autor material del hecho. Aunque es obvio que la fuerza pública, el Estado y los hilos del poder dominantes tienen que ver con una muerte que notablemente les favorece. Hoy en día el M-19 reivindicó su poder popular. Un ex miembro del grupo guerrillero alcanzó la presidencia en unas elecciones históricas. Senadores como María José Pizarro retoman el poder y de alguna manera dentro de los seguidores del grupo se respira algo de paz, pues no es el guerrillero quien destruyó los acuerdos. El Estado siempre se encargó de hacerlo.
La trascendencia del M-19 es tal debido a aquello que ha logrado, a su finalización por la vía de la paz, a su influencia en la política moderna. No hay grupo en la historia que haya logrado desestabilizar tanto al Estado y a la sociedad colombiana, además de ser un grupo con una trascendencia política increíble. Sus golpes sociales trascienden la retina de los espectadores colombianos y le demostraron al Estado y al mundo que el pueblo con armas es una piedrilla en el zapato muy difícil de sacar. Este material audiovisual es una obra de charla de elevador, pero se puede usar con fines lúdicos, personales, académicos y laborales. Invito a leer las fuentes citadas y a envolverse de temas sin usar el video como fuente absoluta. Sin más que decir, esto fue Charla de Elevador y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.